El viento aullaba como una bestia herida, y ningún aldeano se atrevía a acercarse a la entrada oscura de la cueva, donde un extraño resplandor se vislumbraba desde las profundidades. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, los habitantes susurraban acerca de la Cueva del Chivo, un lugar envuelto en misterio y temor. Aquella noche, Rodrigo, un joven aventurero, decidió enfrentar su destino y desentrañar el enigma que había aterrorizado a su comunidad durante generaciones. La cueva se encontraba en lo alto de la colina, rodeada de un denso bosque. A medida que Rodrigo ascendía, la atmósfera se volvía más pesada y el aire más frío. La luna llena iluminaba su camino, proyectando sombras inquietantes entre los árboles. Al llegar a la entrada de la cueva, Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se armó de valor y, con una linterna en mano, se adentró en la oscuridad. El eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra, creando una sinfonía de sonidos inquietantes. ¿Qué podría estar aguardando en las profundidades de la cueva? Rodrigo avanzaba cautelosamente, sintiendo la humedad en el aire y el suelo irregular bajo sus pies. A medida que profundizaba en la cueva, los sonidos del exterior se desvanecían, dejando solo el eco de sus propios pasos. Las paredes se estrechaban, y el pasaje se volvía más oscuro y siniestro. De repente, Rodrigo encontró antiguos grabados en las paredes, representaciones de rituales oscuros y sacrificios que parecían contar una historia de terror y desesperación. Las figuras talladas en la piedra parecían cobrar vida con la tenue luz de su linterna, proyectando sombras que danzaban de manera inquietante. Sentía que algo o alguien lo observaba, pero decidió seguir adelante, determinado a descubrir la verdad. El pasaje se ensanchó de nuevo, revelando una amplia cámara. En el centro, un altar cubierto de polvo y telarañas. Las velas derretidas y los objetos esparcidos por el suelo indicaban que alguien había estado allí recientemente. El aire estaba cargado de una sensación de maldad palpable, y Rodrigo sintió un nudo en el estómago. Rodrigo sabía que no estaba solo en la cueva. Un crujido detrás de él lo hizo girar bruscamente. Su linterna iluminó una figura encorvada que desapareció en la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza, Rodrigo decidió seguirla, convencido de que aquello lo llevaría a desvelar la verdad. A medida que seguía a la figura, Rodrigo se adentraba más en la cueva, y los ecos del pasado lo envolvían cada vez más. Los susurros se convertían en murmullos, y las sombras en figuras que parecían moverse a su alrededor. La cueva se transformaba en un laberinto de pesadillas, donde cada paso lo acercaba más a una verdad aterradora. Finalmente, Rodrigo llegó a una cámara oculta, donde encontró a una anciana de aspecto inquietante. Sus ojos, llenos de conocimiento y locura, lo observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. La anciana le habló con voz temblorosa, revelando fragmentos de la historia de la cueva y del espíritu que la habitaba. Las palabras de la anciana resonaban en las paredes de piedra, y Rodrigo se dio cuenta de que la cueva misma parecía tener vida propia. La cueva había sido testigo de horrores inimaginables, y la entidad que residía en su interior se alimentaba del miedo de aquellos que se atrevían a entrar. Rodrigo comprendió que debía enfrentarse a esta presencia maligna, no solo por su propio bien, sino también por el de su pueblo. El eco de un aullido lejano resonó a través de la cueva, y Rodrigo sintió que el tiempo se detenía. La anciana le entregó un antiguo amuleto, asegurándole que éste le ofrecería alguna protección contra la oscuridad. Con el amuleto en mano, Rodrigo se adentró aún más en la cueva, decidido a enfrentar a la entidad y acabar con el mal que había plagado a su pueblo durante tanto tiempo. Rodrigo avanzaba, descubriendo más grabados en las paredes de la cueva, representaciones de rituales oscuros y sacrificios que parecían contar una historia de terror y desesperación. Las figuras talladas en la piedra parecían cobrar vida con la tenue luz de su linterna, proyectando sombras que danzaban de manera inquietante. Llegó a una amplia cámara, donde encontró restos de lo que parecía ser un altar. Las velas derretidas y los objetos esparcidos por el suelo indicaban que alguien o algo había estado allí recientemente. El eco de susurros se hacía cada vez más fuerte, como si las paredes mismas quisieran contarle sus secretos. Rodrigo sabía que no estaba solo en la cueva. Un crujido detrás de él lo hizo girar bruscamente. Su linterna iluminó una figura encorvada que desapareció en la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza, Rodrigo decidió seguirla, convencido de que aquello lo llevaría a desvelar la verdad. Rodrigo se adentraba más y más en la cueva, mientras los susurros se hacían más persistentes y las sombras más densas.
Sentía una presencia a su alrededor, observándolo, evaluándolo. La cueva parecía tener vida propia, susurrando historias de horror y desesperación a quienes se atrevían a entrar. Rodrigo siguió avanzando, descubriendo más grabados que parecían cobrar vida y contarle historias macabras de sacrificios y rituales oscuros. Las sombras se movían con él, susurrando secretos antiguos y llenándolo de una sensación de temor. Finalmente, llegó a otra cámara, aún más profunda y oscura que las anteriores. Las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos y extrañas inscripciones. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra, se encontraba un objeto que parecía irradiar una luz siniestra. Rodrigo se acercó con cautela, sintiendo que cada paso lo acercaba más a una revelación que cambiaría su vida para siempre. Al alcanzar el pedestal, vio que el objeto era una especie de relicario antiguo, cubierto de símbolos y grabados. Al tocarlo, un escalofrío recorrió su cuerpo, y las sombras en la cueva parecieron cobrar vida, rodeándolo y susurrando en una lengua olvidada. Rodrigo, decidido a enfrentar lo que fuera necesario, abrió el relicario. Dentro, encontró un pergamino antiguo y una pequeña daga ceremonial. Las inscripciones en el pergamino hablaban de un antiguo ritual para sellar el poder oscuro que residía en la cueva. El eco de risas macabras resonó a su alrededor, y Rodrigo supo que no tenía mucho tiempo. Siguió las instrucciones del pergamino, recitando las palabras arcanas mientras sostenía la daga. La cueva temblaba y las sombras se arremolinaban a su alrededor, tratando de detenerlo. Finalmente, con un grito de determinación, Rodrigo completó el ritual. Un rayo de luz cegadora llenó la cueva, y las sombras se desvanecieron en un último aullido de desesperación. Exhausto, Rodrigo cayó de rodillas, sintiendo que había logrado su objetivo, pero también consciente de que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Rodrigo sabía que el ritual no había acabado con la entidad maligna. La cueva se había vuelto inquietantemente silenciosa, y el aire estaba cargado de tensión. Con el amuleto en mano y la daga ceremonial a su lado, avanzó hacia la última cámara, donde sabía que tendría que enfrentar a la presencia oscura. Al llegar a la cámara más grande y oscura que las anteriores, Rodrigo encontró a una figura encorvada sobre un pedestal de piedra. La figura levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro demacrado y ojos vacíos que parecían absorber toda la luz de la linterna de Rodrigo. La figura habló en un susurro gutural, revelando ser el espíritu de un antiguo sacerdote que había sido condenado a vagar por la cueva por sus atroces crímenes. Rodrigo sintió una oleada de terror, pero también de determinación. Sabía que debía enfrentarse a esta entidad maligna para liberar a su pueblo del miedo que los había atenazado durante tanto tiempo. El sacerdote comenzó a relatar la historia de la cueva. Hablaba de rituales prohibidos, sacrificios humanos y antiguos pactos con fuerzas oscuras. Los aldeanos, desesperados por proteger sus cosechas y sus vidas, habían recurrido a él en busca de ayuda, sin saber el precio que tendrían que pagar. A medida que el sacerdote hablaba, la temperatura en la cueva descendía y un viento gélido atravesaba el lugar, susurrando palabras en una lengua desconocida. Rodrigo escuchaba con atención, tratando de comprender la magnitud de lo que enfrentaba. La cueva misma era un lugar de poder oscuro, un nexo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los rituales realizados allí habían dejado una marca indeleble, y el sacerdote era el guardián de ese poder maldito. El enfrentamiento fue una lucha de voluntades, donde Rodrigo tuvo que confrontar sus peores miedos y recuerdos más dolorosos. La cueva retumbaba con la ira de la entidad, susurros y gritos resonaban en las paredes de piedra. Pero Rodrigo no se dejó vencer, mantuvo su fortaleza y determinación, logrando finalmente imponerse. La entidad, al ver que Rodrigo no cedía, desató todo su poder oscuro. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, tomando formas monstruosas que atacaban a Rodrigo desde todas las direcciones. Cada golpe que recibía era una prueba de su resistencia y coraje. El amuleto que llevaba parecía emitir un brillo tenue, protegiéndolo de los peores embates de la oscuridad. Con la daga ceremonial en mano, Rodrigo lanzó un ataque final hacia la figura del sacerdote. La luz del amuleto se intensificó, cegando a la entidad y debilitando su poder. El sacerdote emitió un grito desgarrador, y las sombras comenzaron a disiparse, dejando la cueva en un silencio sepulcral. Exhausto pero victorioso, Rodrigo se desplomó en el suelo. La cueva, ahora desprovista de su maldición, parecía un lugar completamente diferente.
La atmósfera pesada y opresiva se había desvanecido, y una sensación de paz y calma llenaba el aire. Rodrigo sabía que había logrado lo imposible, había enfrentado y vencido a una entidad maligna que había aterrorizado a su pueblo durante generaciones. Aunque su cuerpo estaba agotado y herido, su espíritu estaba más fuerte que nunca. Había enfrentado sus peores miedos y había salido victorioso. Con el poco aliento que le quedaba, se levantó y comenzó su camino de regreso a la entrada de la cueva. Cada paso que daba era una lucha contra el cansancio y el dolor, pero la determinación de regresar y contar su historia lo impulsaba hacia adelante. Al salir de la cueva, Rodrigo fue recibido por los habitantes del pueblo, que lo esperaban con ansiedad y esperanza. Su aspecto demacrado y sus ojos vacíos hablaban de la experiencia traumática que había vivido, pero también de su valentía y sacrificio. Los aldeanos lo rodearon, ofreciéndole apoyo y agradecimiento. La cueva fue cerrada para siempre, y aunque el pueblo recuperó cierta paz, las historias de la Cueva del Chivo continuaron circulando, alimentando las pesadillas de las generaciones venideras. Los habitantes, aunque agradecidos por el valor de Rodrigo, sabían que el oscuro legado de la cueva nunca desaparecería por completo. Rodrigo, por su parte, se convirtió en una figura enigmática y reservada, marcada por las cicatrices de su enfrentamiento con lo sobrenatural. Las noches en el pueblo volvieron a ser tranquilas, pero en cada susurro del viento y en cada sombra que se movía en la oscuridad, la presencia de la cueva permanecía, recordando a todos el precio del conocimiento prohibido y del poder oscuro. Aunque Rodrigo había cerrado la cueva, el miedo persistía, una sombra que acechaba en los rincones más oscuros de la mente humana. Rodrigo, ahora un hombre cambiado, evitaba hablar de lo que había sucedido en la cueva. Sus amigos y familiares notaron la transformación en su carácter, se volvió más serio y reservado, llevando consigo una carga que nadie más podía comprender. Sin embargo, su valentía y determinación inspiraron a otros a enfrentar sus propios miedos y a valorar la paz y la seguridad que habían recuperado gracias a su sacrificio. En las noches de luna llena, los más valientes a veces se acercaban a la entrada sellada de la cueva, escuchando los ecos lejanos de los horrores que una vez residieron en su interior. Nadie se atrevía a cruzar el umbral, sabiendo que el espíritu del antiguo sacerdote podría estar aguardando, siempre vigilante, en las profundidades. Los años pasaron, y la leyenda de la Cueva del Chivo se convirtió en una advertencia para las nuevas generaciones. Los ancianos del pueblo contaban la historia de Rodrigo y su enfrentamiento con el mal, recordando a todos que la verdadera valentía no residía en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo y superarlo. La cueva, aunque cerrada, seguía siendo un símbolo de los peligros de buscar poderes oscuros y de los sacrificios necesarios para proteger a los seres queridos. Rodrigo vivió el resto de sus días en el pueblo, rodeado de aquellos que lo admiraban y respetaban. Aunque nunca pudo olvidar los horrores que había enfrentado, encontró consuelo en saber que su sacrificio había traído paz a su comunidad. La Cueva del Chivo, sellada y silenciosa, permaneció como un testimonio eterno de la lucha entre el bien y el mal, y del coraje necesario para enfrentarse a lo desconocido.